El día 12 de diciembre de 1531, un tejido tosco de fibra de maguey, una planta similar al cacto, recibió una imagen que desafiaría todas las leyes de la ciencia durante los próximos 500 años. Aquel manto, hecho de fibra vegetal que naturalmente se deteriora, permanece intacto hasta hoy. Pero no es solo eso. Cuando investigadores examinaron aquel tejido bajo análisis microscópico, encontraron algo que los dejó en silencio. En los ojos de la imagen, con apenas 8 milímetros de diámetro, aparecen reflejadas figuras humanas, incluyendo al propio Juan Diego, el indio que cargaba el manto. Una imagen imposible, grabada en un tejido que no debería haber resistido al tiempo, con detalles que ningún pintor del siglo XVI podría haber creado. Este es el misterio del manto de Guadalupe. Y cuanto más investiga la ciencia, más se inclina ante lo inexplicable. Era el año 1531. México vivía bajo el dominio español hacía apenas 10 años desde la caída de Tenochtitlán. Los pueblos indígenas, especialmente los aztecas, estaban devastados no solo por la conquista militar, sino por la destrucción de su mundo religioso. Sus templos habían sido derribados, sus dioses silenciados. Y los misioneros franciscanos, a pesar de todo el esfuerzo, conseguían pocas conversiones. La desconfianza era inmensa. Muchos indígenas veían en el cristianismo solamente la religión de los conquistadores, de los que habían destruido a su pueblo. El cerro del Tepeyac, donde todo sucedería, era un lugar sagrado para los aztecas. Allí, ellos adoraban a Tonantzin, la Nuestra Madre, una diosa de la fertilidad. Después de la conquista, los franciscanos intentaron evangelizar aquel lugar, pero con poco éxito. Los indígenas continuaban subiendo el cerro, a veces mezclando sus antiguas prácticas con la nueva fe que les era impuesta. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que significa aquel que habla como águila, era un indio viudo de 57 años, recién convertido al catolicismo. Vivía en una pequeña aldea llamada Tulpetlac y caminaba todos los sábados hasta la Ciudad de México para asistir a misa y recibir instrucción religiosa. Eran casi 15 kilómetros de caminata. Era un hombre sencillo, humilde, que usaba una tilma, un manto burdo hecho de fibras de maguey, el mismo tipo de tejido que los campesinos aztecas usaban para cargar maíz y protegerse del frío. Nadie imaginaba que aquel hombre, en aquel manto pobre, sería elegido para uno de los mayores milagros marianos de la historia de la Iglesia. Que aquel tejido ordinario, destinado a deteriorarse con el tiempo, sería preservado como reliquia viva durante siglos. En la madrugada del sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego caminaba por el cerro del Tepeyac antes del amanecer. De repente, escuchó un canto sobrenatural, como voces de pájaros celestiales que llenaban todo el cerro. La música era tan bella que se detuvo. Confundido, miró alrededor y vio que los pájaros habían enmudecido. El canto venía de otro lugar. Entonces escuchó una voz femenina llamándolo desde lo alto del cerro. Juanito, Juan Dieguito. Subió apresurado y vio una luz brillante, como si el sol naciera de aquel punto. En medio de la luz, una joven de belleza indescriptible, vestida con ropas que brillaban como el sol, rodeada de rayos de luz. Ella habló en náhuatl, la lengua de los aztecas, con una dulzura maternal. Lo llamó «Hijo mío», el más pequeño, y reveló su identidad. «Sabe Iten, por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Creador de todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra. Deseo mucho que aquí me sea construido un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los habitantes de esta tierra y a todos los que me invoquen y confíen en mí». Juan Diego corrió hasta el obispo de la Ciudad de México, don Juan de Zumárraga, un franciscano español conocido por su prudencia y rigor. Contó todo lo que había visto y oído. El obispo lo recibió con bondad, pero con escepticismo comprensible. ¿Cuántas veces no aparecían personas alegando visiones? Pidió que volviera otro día y que, si fuera verdad, trajera una prueba, una señal inequívoca. Nuestra Señora apareció nuevamente el domingo, día 10 de diciembre.
Juan Diego contó lo que el obispo había pedido. Ella respondió que al día siguiente le daría la señal. Pero el día 11, lunes, Juan Diego no pudo ir al encuentro. Su tío, Juan Bernardino, con quien vivía, enfermó gravemente. La fiebre era alta y el anciano estaba al borde de la muerte. Durante toda la noche del lunes al martes, Juan Diego lo cuidó. El martes 12 de diciembre, antes del amanecer, Juan Bernardino pidió a su sobrino que fuera a buscar un sacerdote para recibir los últimos sacramentos. Juan Diego partió, pero al acercarse al cerro del Tepeyac, intentó evitar el lugar donde Nuestra Señora solía aparecer. Se sentía avergonzado por no haber cumplido el compromiso. Intentó rodear el cerro por el otro lado, pero la Virgen salió a su encuentro. Descendió del cerro y apareció delante de él en el camino. Con infinita ternura preguntó: «¿Qué tienes, hijo mío el menor? ¿A dónde vas?». Juan Diego, apenado, explicó la situación de su tío. Ella respondió con palabras que se volvieron inmortales. «¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija o perturbe. No te preocupes por la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella. Queda sabiendo que ya está curado». Y, en aquel exacto momento, a kilómetros de allí, Juan Bernardino estaba siendo visitado por Nuestra Señora. Ella lo curó instantáneamente y le reveló que deseaba ser llamada Santa María de Guadalupe, un nombre que hasta hoy intriga a estudiosos, pues no existe en la lengua náhuatl. Algunos creen que ella dijo Coatlaxopeu, que significa aquella que aplasta a la serpiente, y los españoles entendieron como Guadalupe el nombre de un famoso santuario mariano en España. Aliviado y confiado, Juan Diego preguntó sobre la señal para el obispo. Nuestra Señora le pidió que subiera a lo alto del cerro del Tepeyac y recogiera las flores que encontrara allí. Era invierno, diciembre. En aquel suelo árido y rocoso, nada florecía. Pero cuando Juan Diego subió, encontró un jardín imposible. Rosas de Castilla, flores nobles, europeas, que no crecían naturalmente en México en aquella época, frescas, perfumadas, cubiertas de rocío como si fuera primavera. Cortó las flores con cuidado y descendió. Nuestra Señora las arregló personalmente dentro de su tilma, doblando el tejido con sus propias manos. Y dijo: «Estas flores son la prueba y la señal que llevarás al obispo. Dirás en mi nombre que en ellas verá mi voluntad y que él deberá cumplirla. Tú eres mi embajador, digno de toda confianza. Te recomiendo que solo en presencia del obispo abras tu manto y muestres lo que llevas». Juan Diego atravesó la ciudad cargando aquel manto cerrado, sintiendo el perfume de las rosas. Al llegar al palacio episcopal, fue nuevamente recibido con desconfianza por los sirvientes del obispo. Pero cuando dijo que traía la señal, fue llevado a la presencia de don Zumárraga. Delante del obispo y de varias otras personas, incluyendo al intérprete Juan González, que traducía del náhuatl al español, Juan Diego contó todo. Entonces abrió el manto. Las rosas cayeron al suelo en cascada, pero no fue eso lo que hizo que todos cayeran de rodillas. En el tejido burdo, delante de todos, estaba grabada la imagen de Nuestra Señora viva, luminosa, colorida, perfecta, una imagen que no estaba allí segundos antes, una imagen imposible. El obispo cayó de rodillas y lloró. Pidió perdón por haber dudado, y en aquel momento todos entendieron. Acababan de presenciar un milagro directo del cielo. El manto fue llevado en procesión hasta la Catedral Primitiva de México. Las noticias se esparcieron como fuego. En los días siguientes, multitudes de indígenas vinieron a ver la imagen, y algo extraordinario comenzó a suceder. Los aztecas, que resistían a la evangelización, reconocieron en la imagen un mensaje que hablaba directamente a su corazón. No era solo una pintura bonita, era un códice, una forma de escritura que ellos comprendían perfectamente. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es una catequesis visual completa.
Ella está de pie sobre la luna, que para los aztecas representaba a Quetzalcóatl, el dios de la noche y de la serpiente emplumada. Ella lo domina, pero sin destruirlo, mostrando que Cristo no vino a aniquilar, sino a cumplir. Detrás de ella, rayos de sol irradian en todas direcciones. El sol era Huitzilopochtli, el principal dios azteca, a quien sacrificaban miles de vidas. Nuestra Señora está vestida con el sol, mostrando que hay un sol mayor, Cristo, el sol de justicia. Ella está embarazada. Se puede ver por la faja negra en su cintura, la tradicional señal de maternidad azteca, y por la leve prominencia del vientre. Sus manos están unidas en oración, no extendidas en posición de diosa, mostrando que ella misma adora a Dios. Ella no es divina, es la madre del divino. Hay un ángel a sus pies, sosteniéndola con una mano, mientras la otra sostiene el manto azul y las vestiduras rosadas de Nuestra Señora. Esto indica que ella es reina, pero también criatura, pues los dioses aztecas no necesitaban ángeles para sostenerlos. Las estrellas en su manto no son aleatorias. Estudios astronómicos mostraron que corresponden exactamente a la posición de las constelaciones en el cielo de la Ciudad de México, en el solsticio de invierno de 1531, el momento en que la imagen apareció. Ese era el Evangelio traducido en símbolos. Una catequesis que los indios comprendieron inmediatamente, sin necesidad de intérpretes. Y en los 9 años siguientes, algo sin precedentes en la historia de la Iglesia sucedió. 8 millones de aztecas se convirtieron al catolicismo, no por la espada, no por la imposición, sino porque reconocieron en Nuestra Señora de Guadalupe a la Madre verdadera, aquella que vino no para destruir su cultura, sino para elevarla a la verdad plena. Pero los misterios científicos son aún más impresionantes que los teológicos. En 1936, el químico alemán Richard Kuhn, ganador del Premio Nobel, analizó fragmentos del tejido. Concluyó que la imagen no fue hecha con ningún colorante conocido animal, vegetal o mineral. Simplemente no hay pigmento identificable. La tinta, si es que se puede llamar así, permanece un misterio. En 1946, otro estudio reveló que las fibras del manto no fueron tratadas con ningún tipo de conservante, algo totalmente anormal para una obra que pretendía durar. Y aún así, allí estaba ella, intacta. En estudios con fotografía y análisis infrarrojo divulgados en las décadas siguientes, investigadores afirmaron no ver trazos típicos de pinceladas en partes de la imagen original. La figura de Nuestra Señora en sí, sin los añadidos posteriores como la luna, el ángel y los rayos dorados que fueron pintados por artistas humanos años después, no presenta esbozo, capas de pintura o correcciones visibles. La imagen simplemente está allí, como si hubiera sido impresa de una sola vez. Y lo más asombroso, los ojos de Nuestra Señora reflejan, como en ojos humanos vivos, figuras que aparecen en las córneas. Este fenómeno óptico, llamado efecto Purkinje-Samson, solo fue descrito por la ciencia en el siglo XIX. ¿Cómo podría estar presente en un tejido de 1531? En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcué González descubrió, al ampliar los ojos de la imagen, la figura de un hombre barbudo reflejada en la córnea, posiblemente el obispo Zumárraga. Décadas después, en 1956, el oftalmólogo Dr. Javier Torroella Bueno confirmó el descubrimiento. Y en los años 1980, el oftalmólogo peruano Dr. José Aste Tonsman, usando procesamiento digital de imágenes, afirmó haber identificado hasta 13 figuras con detalles impresionantes. El obispo arrodillado, Juan Diego abriendo el manto, el intérprete Juan González, una familia indígena con un niño, una mujer negra, posiblemente una esclava, y otros presentes en aquel momento histórico. Los ojos de Nuestra Señora presentan características que siguen las leyes de la óptica humana. Hay curvatura, hay profundidad, hay múltiples reflejos en cada ojo, exactamente como en ojos vivos. Y las figuras reflejadas están en posiciones diferentes en cada ojo, respetando la perspectiva binocular. Y hay más. Por ser fibra vegetal, se esperaba que el manto se deteriorara con el tiempo, aún más considerando siglos de exposición.
Durante 116 años, el manto estuvo expuesto sin ninguna protección de vidrio, sujeto al humo de velas, al toque de millones de fieles, a la humedad de la Ciudad de México y a la contaminación. Y sin embargo, la imagen permanece intacta. Otras tilmas de la misma época, guardadas en museos con control de temperatura y humedad, se desintegraron completamente. En 1791, un orfebre estaba limpiando el marco de plata del manto cuando derramó accidentalmente ácido nítrico sobre el tejido. El ácido nítrico es extremadamente corrosivo y debería haber destruido el manto inmediatamente. Pero la mancha apenas se aclaró con el tiempo y la imagen no sufrió daño alguno. La marca del ácido aún puede verse hoy, pero la imagen alrededor permanece perfecta. En 1921, durante la persecución religiosa de la Revolución Mexicana, un hombre colocó una bomba de dinamita escondida en un ramo de flores a los pies del manto, dentro de la antigua Basílica de Guadalupe. La explosión fue violenta. Destruyó el altar de mármol, torció un crucifijo de bronce sólido que estaba a metros de distancia, rompió las ventanas de la basílica y dañó paredes. El manto, que estaba a pocos metros del epicentro de la explosión, protegido apenas por un vidrio común, no sufrió un rasguño. Ni el vidrio se rompió. No hay explicación natural para el origen de la imagen. No hay técnica artística conocida en el siglo XVI o en cualquier otro siglo que pueda reproducir estas características. No hay conservación humana que justifique su preservación. La ciencia solo puede constatar: el manto de Guadalupe permanece un enigma que desafía las explicaciones convencionales. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre las señales que Dios nos da a través de Nuestra Señora, suscríbete al canal. Así, nos ayudas a continuar esparciendo las verdades de nuestra fe y los milagros que confirman la presencia viva de Dios entre nosotros. El manto de Guadalupe no es solo un prodigio que desafía a la ciencia. Es un testimonio vivo de que Dios habla a cada pueblo en su propia lengua, sea ella de palabras o de símbolos. Es la prueba de que María, la Madre de Dios, camina entre nosotros, especialmente entre los más pequeños, los más pobres, los que el mundo desprecia. Juan Diego, el indio humilde que se juzgaba indigno, se volvió santo. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002. El obispo Zumárraga, que pidió una señal, construyó el templo y hoy la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después del Vaticano. Y aquellos 8 millones de aztecas que se convirtieron encontraron en Cristo, a través de María, la verdadera luz que sus corazones buscaban. Hoy, más de 20 millones de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe todos los años, y el manto continúa allí, desafiando explicaciones, consolando a los afligidos, convirtiendo corazones. Cada nueva tecnología que surge para analizarlo revela nuevos detalles. Cada científico que lo investiga sale con más preguntas que respuestas. Que Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos enseñe a confiar en las señales que Dios nos da. Que ella nos recuerde que ninguno de nosotros es demasiado pequeño para ser instrumento de la misericordia divina. Que su presencia en el manto preservada a través de los siglos de forma inexplicable nos haga recordar que lo sobrenatural no está distante. Está aquí, entre nosotros, en el tejido ordinario de nuestra vida. Y que, ante lo inexplicable, sepamos doblar las rodillas no por miedo, sino por amor. Porque hay cosas que la ciencia puede medir, pero no puede explicar. Hay misterios que la razón puede constatar, pero no puede comprender. Y hay milagros que solo la fe puede acoger con la reverencia que merecen.